Veremos a continuación las principales características de una función. Empezaremos para ello viendo los puntos de corte con los ejes. Imaginaros que tenemos la siguiente gráfica, esta que estoy dibujando en este momento. Los puntos de corte con los ejes los podemos clasificar en dos partes. Los que cortan al eje de las X, que serían, como veis, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, y los que cortan al eje de las Y, que es este punto que tenemos en este lado de aquí. Fijaros en una característica fundamental. Al eje de las X lo pueden cortar varios puntos. En este ejemplo tenemos 3 puntos, pero al eje de las Y solo lo puede cortar un punto. Porque si lo cortase más de un punto, tendríamos el caso de que a un valor de la X le corresponderían diferentes valores de la Y y eso no sería una función. Por lo tanto, nos encontraríamos ante la gráfica de una función. ¿Cómo calcularíamos estos puntos que cortan a los ejes, tanto a los ejes de las X como a los ejes de las Y? Pues fijémonos en una cosa, cualquier punto de estos que corta al eje de las X, por ejemplo este punto, vamos a poner sus coordenadas, pues podría ser el punto, por ejemplo, 1, 0, este de aquí podría ser el punto 3, 0, este de aquí, por ejemplo, el punto menos 4, 0. Si os fijáis, todos ellos tienen por coordenada Y un 0. Por lo tanto, todos los puntos que cortan al eje de las X, su coordenada Y va a ser 0. En cambio, si nos fijamos en el punto que corta al eje de las Y, este punto es el punto 0, 2. Y lo que tiene 0 es su coordenada X. Bueno, pues si teniendo en cuenta estas cosas, vamos a calcular el corte con el eje de las X y con el eje de las Y. Con el eje de las Y empezamos con él, lo que tenemos que hacer es hacer la coordenada X igual a 0. Y vamos a hacerlo con un ejemplo, sea la función, por ejemplo, igual a 3x menos 5, ¿vale? Pues si nos venimos aquí, si hacemos x igual a 0, nos quedaría igual a 3 por 0 menos 5. Eso es 0 menos 5, que es menos 5. Y tenemos un punto donde x vale 0 e y vale menos 5. Voy a llamar P a ese punto, el punto 0, menos 5. Y este punto es el punto donde nuestra función corta al eje de las Y. Veamos ahora dónde la función corta al eje de las X. ¿Cómo se calcularían los cortes con el eje de las X? Pues como hemos visto en la gráfica, todos estos puntos que cortaban al eje de las X, lo que tenían era la Y igual a 0. Entonces hacemos la Y igual a 0, y si hacemos la Y igual a 0 en nuestra función, tendríamos que 0 es igual a 3x menos 5. Esto nos da lugar a una ecuación que si la resolvemos pasando las X a un lado y los números al otro, 5 igual a 3x, y ahora pasando dividiendo el 3, X sería 5 tercios. Nos da un punto cuya X es 5 tercios y cuya Y es 0. Este punto, que por ejemplo le voy a llamar Q, será el punto 5 tercios 0. Y ese será el punto donde nuestra gráfica va a cortar al eje de las Y. Y ya tenemos el cálculo de esos dos puntos de corte. En el caso que he puesto yo, como nuestra gráfica era una recta, solo tiene un punto de corte con el eje de las X o el eje de las Y. Pero los cortes con el eje de las X, como he dicho antes, podrían ser muchos más, porque esta ecuación que me ha salido aquí, una ecuación de primer grado, pues podría salir de segundo grado, con lo que podría tener dos soluciones o incluso de grados mayores. Pasemos a ver ahora otra característica importante de las funciones, que es la continuidad. Diremos que una función es continua, aunque esta no es su definición más correcta, matemáticamente hablando, pero para que nos entendamos bien, diremos que una función es continua cuando se puede dibujar de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Si os fijáis, de estas funciones que he dibujado, solo la primera se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, de un solo trazo. Porque en la segunda, si yo voy dibujando aquí, llega un momento que tengo que saltar para continuar dibujando la otra. Y si me fijo en la tercera función, pues lo mismo, voy dibujando por aquí, tengo que saltar para continuar por este lado. Por lo tanto, podríamos decir que la primera de esas tres funciones es continua y las otras dos no lo son. En caso de que una función no sea continua, se dice que esa función tiene una discontinuidad. En este caso, en este punto de aquí, ¿vale?, tendríamos una discontinuidad, y las discontinuidades pueden ser de diferente tipo. Vamos a diferenciar dos tipos de discontinuidades. Estas que tenemos aquí dibujadas se llaman discontinuidades de salto, porque si os fijáis, cuando llegamos aquí, hemos de dar un salto para volver a continuar dibujando la función, pero estas dos discontinuidades son bastante diferentes, aunque sean las dos de salto, porque aquí lo que damos es un salto finito, es decir, solo un salto equivalente a este trocito de aquí,
Y en este caso el salto es infinito. Bueno, a lo mejor esto os cuesta un poco de entender, pero quiero que entendáis que esta función que se está acercando aquí se va a acercar infinitamente cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero nunca lo va a tocar. Es como si numéricamente lo comparásemos como el número 0,9, 0,99, 0,999 y así sucesivamente le vamos poniendo más nueves. Infinitamente le podemos ir acercándonos al 1, pero nunca llegaremos a tocar el 1. Pues esto es exactamente lo mismo. Este concepto es un concepto asociado a la idea de límite, se le llama asíntota a esta recta a la que nos estamos acercando infinitamente sin llegar a tocarlo. Pero lo que quiero que entendáis es que a la hora de dibujar yo esta gráfica, por aquí continuaría y no acabaría nunca. Es infinita, continuaría hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba sin acabar nunca. Y lo mismo pasaría por aquí abajo. Continuaría dibujándola infinitamente sin acabar nunca y sin nunca llegar a tocar el eje. Bueno, más adelante profundizaremos en estos conceptos, pero ahora que conozcáis estas dos discontinuidades. Voy a dibujar otro par de gráficas, así, más o menos. ¿Qué significa lo que acabo de dibujar? Bueno, pues esta gráfica es una gráfica que empieza, viene hasta aquí, pero llega a un punto en el que no hay función. He puesto ahí un puntito blanco, eso quiere decir que la función, hay función, tiene que dar un pequeñito salto y continuar, pero un salto de solo un puntito. Esta discontinuidad que tiene que dar este pequeño salto de solo un puntito no se llama discontinuidad de salto, sino que se llama discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque solo un puntito el que falla se puede evitar fácilmente, por eso se llama discontinuidad evitable. Lo mismo pasa con el ejemplo que tenemos aquí a la derecha. Es lo mismo, vamos hasta aquí y aquí este puntito no está. No está aquí, pero sí que está aquí abajo. Bueno, son dos tipos de discontinuidad evitable. En la primera el puntito no está y en la segunda está en otro sitio, pero son discontinuidades, ¿de acuerdo? El puntito en este caso está desplazado. Recapitulando, diremos que una función es continua cuando se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y cuando no es discontinua. Pero hay diferentes tipos de discontinuidades. Están los saltos y están las evitables. Y los saltos pueden ser finitos o infinitos. Y con esto acabamos todo lo de las discontinuidades y pasamos a otra característica de las funciones, que es el crecimiento y el decrecimiento de una función. Diremos que una función es creciente cuando a medida que vamos aumentando las x también vas aumentando las y, o dicho de otra forma, cuando tiene esta forma, una forma, va hacia arriba. Recordad que las funciones siempre se miran en esta dirección, ¿vale? Porque si miras en dirección contraria, lo que es creciente podría ser decreciente. En este caso esta función la llamaremos función creciente. Si la función fuese hacia abajo, la llamaríamos decreciente y podría darse el caso que la función fuese totalmente constante, totalmente horizontal. En este caso se llama función constante. Pero generalmente las funciones no suelen ser, o, bueno, algunas sí que lo son, pero hay muchas funciones que no son todas crecientes o todas decrecientes o todas constantes, sino que son funciones en unos trozos crecientes, en otros trozos decrecientes y en otros trozos pues, pueden ser constantes. Por ejemplo, veamos esta función que voy a dibujar ahora. Si nos fijamos, en este trozo la función es creciente hasta llegar justo aquí, a este punto. Luego este trocito de aquí que estoy dibujando en verde es decreciente y este trocito de aquí que estoy dibujando en amarillo otra vez es creciente. Si veis, en esta función tenemos dos trozos crecientes, los dos trozos amarillos y un trozo decreciente. Esto lo podríamos poner en forma de intervalos si hacemos la proyección de estos puntos donde cambia de ser creciente a ser decreciente al eje de las x. Imaginemos que este es el punto 1 y que este es el punto 4, pues podríamos decir que en este trozo de aquí que estoy marcando en amarillo y en este trozo de aquí que estoy marcando también en amarillo la función es creciente y en este trozo que voy a marcar en verde la función es decreciente. Lo podríamos poner en forma de intervalos de la siguiente forma. Intervalos donde la función es creciente, que generalmente yo pongo IC, intervalos de crecimiento, tendríamos el primer intervalo que sería este, que va desde menos infinito hasta el punto 1 y además tenemos este otro intervalo que va desde el punto 4 hasta el punto más infinito. Luego tenemos los intervalos donde la función es decreciente, que yo le llamo ID, intervalos de decrecimiento, que sería tan solo este intervalo de aquí, el que va del 1 al 4. Fijaros en una cosa, he puesto todos los intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque en estos puntos, en el punto 4 y en el punto 1, donde la función
cambia de ser creciente a decreciente o de decreciente a decreciente, en ese punto ni es creciente ni es decreciente, es el cambio. Entonces ese punto no lo vamos a incluir ni en un intervalo ni el otro. Esto es importante, voy a recuadrarlo, pero quiero que os fijéis mucho en una cosa que os voy a hacer notar. Siempre, tanto cuando estábamos viendo el dominio anteriormente, o ahora, por ejemplo, viendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, para escribir los intervalos, para escribir los valores, siempre nos fijamos en el eje de las x, ¿vale? Siempre proyectamos nuestra función sobre el eje de las x. Siempre leemos todos los valores sobre el eje de las x, ¿de acuerdo? Bueno, y pasamos ahora a otra característica que son los máximos y los mínimos, que está muy relacionada con el crecimiento y decrecimiento. Diremos que una función tiene un máximo en un punto cuando tiene esta forma, una forma de montañita. El máximo sería este puntito de aquí, sería un máximo. ¿Y qué característica tiene el máximo? Pues el máximo tiene la siguiente característica. En el máximo es el punto donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente. El máximo es este punto donde hay un cambio. Diremos que la función tiene un mínimo en un punto, hace una especie de valle o de U, este punto de aquí será el mínimo, cuando pasa justo lo contrario. Cuando la función cambia de ser decreciente, pasa a ser creciente. Vamos a ver un ejemplo con una función. Si yo dibujo, por ejemplo, esta función de aquí, ¿vale? Parecida a la anterior, podemos observar fácilmente que aquí tenemos un máximo y que aquí tenemos un mínimo. ¿Cómo pondríamos correctamente estos puntos? Pues habría que poner el punto, habría que ver su proyección sobre el eje de las x, sobre el eje de las y. En este caso, pues es el punto -2, 3. Pues el máximo sería el punto -2, 3. ¿Y el mínimo? Pues el mínimo sería el punto 1, -1. El punto 1, -1. Los máximos pueden ser absolutos o relativos. Generalmente son relativos, pero diremos que un máximo es absoluto cuando es el punto más alto de la función. En este caso, nuestro máximo no es absoluto porque hay puntos por aquí que están más arriba, que son más altos de la función. Diremos que un mínimo es absoluto cuando es el valor más pequeño de la función. En nuestro caso, nuestro mínimo no es absoluto porque hay valores por aquí que son más pequeños. Veamos un ejemplo de cuando sí que tenemos, por ejemplo, un máximo absoluto. Voy a dibujar otra función aquí, por ejemplo, esta función. Si os fijáis, tenemos aquí un máximo y aquí otro. Y aquí tenemos un mínimo. Un máximo y un mínimo. Suelo denominar a los máximos con letras M mayúscula y a los mínimos con letras M minúscula, pero bueno, eso simplemente para escribir menos y evitarme escribir max y min. Bueno, pues de estos dos máximos que tenemos aquí, si nos fijamos, este valor es el valor más grande de la función. No hay función más grande. Por lo tanto, este máximo podríamos asegurar que es nuestro máximo absoluto. Si nos fijamos en los otros dos puntos máximos y mínimos, se llaman extremos si queremos hablar en conjunto de ellos, este máximo no es un máximo absoluto porque hay valores más altos de la función, de hecho el otro máximo, y este mínimo tampoco no es un mínimo absoluto porque también hay valores por aquí más pequeños de la función. Y por último vamos a ver la última característica que vamos a estudiar, que es la periodicidad de una función. Diremos que una función es periódica cuando se va repitiendo su forma o su comportamiento cada cierto tiempo. Ese cierto tiempo en el que se repite se llama periodo. Por ejemplo, podemos imaginarnos una noria que está dando vueltas sin parar. Si dibujásemos en una gráfica, voy a dibujarlo aquí, en esta gráfica, aquí el tiempo, por ejemplo, en minutos, y aquí la altura en metros, podríamos dibujar una gráfica de este tipo. Inicialmente, la noria está en el suelo y empieza a moverse y empieza a subir. Imaginemos que tarda 4 minutos de andar la vuelta entera. Eso quiere decir que a los 2 minutos estará en lo alto de todo. Y 2 minutos más detrás, a los 4, volverá a estar en el suelo. 2 minutos después volverá a estar en lo alto. 2 minutos después volverá a estar en el suelo. Y así sucesivamente. 2 minutos después volverá a estar en lo alto, 2 minutos después volverá a estar en el suelo. Y el comportamiento será una cosa pues así.
Bueno, no lo estoy dibujando demasiado bien, pero más o menos un comportamiento, este comportamiento se llama comportamiento periódico. ¿De acuerdo? Es interesante estudiar este tipo de comportamientos porque si nos encontramos ante una función de este tipo, una función periódica, pues fijaros que siempre se va a repetir, aunque aquí lo haya dibujado tan mal y no parezca que sea exactamente igual, siempre se va a repetir el mismo comportamiento. Entonces, si estudiásemos solo un periodo, un trocito de estos, este trocito se llama periodo, pues tendríamos todo el estudio hecho, porque los otros trozos se van a ir repitiendo sin parar.